No fue el vals ni el estallido de luces doradas lo que marcó el inicio del fin. Fue el olor. Mezcla de gardenias recién cortadas, laca para el cabello y un champagne demasiado frío que perlaba la copa sin convicción. Yo estaba de pie, a 2 pasos del arco de bugambilias que enmarcaba la tarima, viendo a mi hermana Valentina girar, envuelta en un vestido que parecía humo. El jardín de los laureles, con sus fuentes discretas y sus guirnaldas de luz, había sido transformado en un teatro de impecable buen gusto. Todo brillaba, el suelo encerado, la porcelana con filo de platino, los cubiertos alineados como soldados, las sonrisas. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. A tu hermana le queda perfecto el peinado bajo, dijo mi madre, sin mirarme, mientras revisaba por enésima vez el mantel de lino. Menos es más. Asentí, no porque creyera en su frase de catálogo, sino porque la noche exigía mi silencio. Desde la cabina, el DJ modulaba un bolero con manos de cirujano. Al fondo, mi padre conversaba con el juez que había oficiado la ceremonia civil. Un hombre, de bigote en herradura que parecía saber exactamente cuándo levantar la copa y cuándo bajar la mirada. El protocolo era un vals coreografiado por mis padres desde antes de que yo naciera. Nada fuera de lugar, nada sin su permiso. Tenía la copa a medio beber cuando vi al maestro de ceremonias caminar hacia la tarima. Una voz grave, entrenada para Neo, la radio, cortó el murmullo del jardín. Damas y caballeros, si me permiten su atención un instante. Los padres de la novia desean dirigir unas palabras. No me sorprendió. A ellos les encantaba hablar en nombre de la familia. Mi madre tomó el micrófono como quien recoge una joya. Su vestido azul profundo, con mangas que rozaban los codos, brillaba bajo la luz. Sonrió con los labios apenas, ese gesto milimétrico que en casa equivalía a un aplauso. Mi padre se colocó a su lado con la solemnidad de un ministro. «Queridos, amigos», empezó ella, «hoy no celebramos solo una unión. Celebramos la continuidad de un hogar, de unos valores, de una historia». Sus palabras se deslizaron, pulidas, sobre la multitud. Yo miré a Valentina. Ella me buscó con los ojos grandes, todavía húmedos, y me dedicó una mueca tímida, casi una disculpa. La conozco. Cuando mueve el pulgar sobre la superficie de la copa, está nerviosa. Cuando ajusta la caída del velo sin necesidad, está ocultando algo. El pulgar iba y venía. El velo caía perfecto. Algo no encajaba, como un cuadro torcido en una sala impecable. Y porque la familia es compartir, continuó mi madre. Queremos anunciar un regalo muy especial para los recién casados, un regalo que simboliza nuestro amor y el compromiso de todos con el futuro. Mi corazón dio un salto seco. Mi padre avanzó un paso, tomando el micrófono con la teatralidad exacta de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Nuestra hija, Camila, dijo, y mi nombre sonó como un objeto, ha decidido entregar su ático a su hermana y a su nuevo esposo, como testimonio de unidad y generosidad. Queridos, el ático donde 321 de Torre Aria será su primer hogar. Las luces parecieron ahorrar electricidad, o tal vez fui yo quien contenía la respiración. Sentí el peso de todas las miradas buscando mi reacción, como perros de caza olfateando una presa. El mundo se partió en dos, el lado donde ellos habían decidido por mí y el lado donde mi voz seguía dentro de mi boca, intacta. El ático. Mi lugar. 420 metros de cielo con una terraza en L, desde la que podía ver la curva de la sierra dibujando la ciudad. Había trabajado años, negociado con números que no perdonan y firmado escrituras con manos que no perdonan, más. En esa cocina había aprendido a batir claras a punto de nieve para calmar los nervios. En ese estudio había escrito las cartas que nunca envié. Había sido mi refugio cuando la casa de mis padres dejó de serlo, cuando comprendí que,
El amor que exige pruebas constantes se parece demasiado al miedo. Apreté el tallo de la copa. Un pensamiento, claro y frío, me cruzó. Así lo planearon, sin consultarme, sin siquiera la cortesía del teatro privado. La humillación, como todo en mi familia, debía ser pública. El DJ bajó el volumen, el juez alzó la copa, mi madre apretó el micrófono. «Camila, ¿quieres decir unas palabras?», dijo, y fue una orden con perfume. Caminé hacia la tarima. La tela del vestido, verde botella, de seda pesada, susurró contra el piso. Cada paso era una decisión que yo ya había tomado horas antes, días antes, quizás años antes. El plan no nació esa noche. Se cocinó a fuego lento entre contratos, cláusulas y silencios. La primera piedra la coloqué cuando comprendí que mi apellido no sería nunca mi salvavidas. Me ofrecieron el micrófono. Lo sujeté, pero no hablé. Primero miré al público, rostros atentos, algunos ansiosos, otros divertidos, esa mezcla de crueldad y curiosidad con la que se mira un accidente. Busqué a Valentina. Estaba pálida, anclada a su ramo de peonías blancas. Movió los labios. «Perdón», y los cerró con una disciplina que yo no había conocido en ella. «Queridos todos», dije, por fin, «agradezco sus buenos deseos, pero debo aclarar una cosa. No he decidido regalar mi ático». Se hizo el silencio con filo. El DJ se congeló en una nota. El juez, a medias, se bebió el gesto. Mi madre me miró como se mira a una sirvienta torpe. La piel de sus pómulos tensó el maquillaje. «Camila». Su voz ya no era pública. Era la voz de la cocina, la voz de los lunes. «No hagas esto. No he decidido regalar mi ático», repetí, despacio, sin subir el tono. «Y si alguien firmó algo en mi nombre, es mejor que lo aclare ahora». Mi padre, que sabía mover piezas sin que los demás notaran el tablero, dio un paso al frente. «Tu hermana te necesita. Es una señal de madurez», dijo, y la palabra madurez me golpeó en la frente. «La madurez no se mide en metros cuadrados», respondí, «ni en escrituras». Un murmullo recorrió las mesas como un insecto de patas finas. Alguien tosió. Alguien dijo, «¡Qué vergüenza!». Vi a mi madre apretar el clutch de pedrería hasta que se le marcaron los nudillos, y entonces ocurrió. La bofetada. No fue brutal. No hacía falta. Fue precisa, medida, con la exactitud de quien ha ensayado. El gesto frente al espejo para no correr el rubor. Un golpe seco, suficiente para que mi cabeza girara un poco y un filo de sabor metálico rozara mi lengua. El jardín entero contuvo el aliento, y en ese suspiro general yo fui niña otra vez. La niña que hablaba a destiempo, la que no sonreía lo suficiente, la que arruina oportunidades por no saber quedarse callada. No lloré. Sujeté el micrófono con firmeza, enderecé el cuello y con la yema del dedo toqué la comisura del labio por pura curiosidad. Nada, solo un zumbido tenue en el oído izquierdo, como un mosquito atrapado en un vaso. «¿Terminaste?», pregunté, y mi voz sonó limpia, porque yo apenas empiezo. Mi madre abrió la boca, pero esta vez fue mi padre quien la detuvo. Su mano, siempre impecable, se posó en su antebrazo. El juez dejó la copa sobre la mesa con cuidado de cristalero. El maestro de ceremonias se inclinó hacia el DJ y, en un acto reflejo de elegancia, subió apenas la luz para que nadie se perdiera ningún matiz. Yo respiré hondo. Recordé el peso del sobre negro en mi bolso, ese que había recogido esa mañana en la notaría 84. Escritura pública número 12-345, libro 17, protocolizada ante la licenciada Marcela Godoy. Recordé la conversación con Lucía, mi abogada, y su manera de enhebrar los artículos del Código Civil como si fueran cuentas de vidrio. 23-214, consentimiento, y 32, imposibilidad de representación sin mandato. 2219, dolo.
Recordé mi firma, trazada con un pulso firme en cada carilla, y la nota al margen. Aviso preventivo inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Folio Real 003 NVD2 2301. Era la música silenciosa de la estrategia. No sé qué te habrá dicho Camila. Intervino de pronto mi tía Sofía, amiga de los brindis largos. Pero esto lo habíamos platicado en familia. No seas egoísta. Es un departamento, no un hijo. ¡Qué alivio! Sonreí. Porque a los hijos no se les puede poner un aviso preventivo para que nadie los mueva sin permiso. A los departamentos, sí. Las risas brotaron, toscas en algunas, mesas, incómodas en otras. Sentí la mirada de Valentina aferrarse a mí. «Cami», susurró. Yo no sabía que iban a decirlo así. Te juro que... Lo sé, le respondí sin mirarla. Esto no es contigo. Mi madre se recompuso con una rapidez que casi admiré. Reparó el mechón suelto detrás de la oreja con un gesto microscópico y recuperó la sonrisa de porcelana. Queridos, dijo al público, como si hablara con un grupo de niños en visita guiada. Todo se trata de amor y prioridades. Camila, a veces confunde el cariño con la independencia. Nada que un pequeño empujón no pueda aclarar. El empujón ya lo diste, dije, y miré sus dedos mientras aún temblaban. Ahora me toca a mí. Hubo entonces un desfile de versiones. Que si yo había prometido el ático en confianza, que si todos aportamos y a cada quien le toca ceder, que si para eso están los hermanos mayores, que si mi independencia es capricho disfrazado de proyecto. Los argumentos se amontonaban como platos en la cocina de un banquete, brillantes por fuera, sucios por dentro. Yo dejé que desfilaran. El silencio, bien administrado, desgasta. Aprendí esa lección viendo a mi padre negociar con proveedores. El primero en llenar el aire con palabras, pierde. Terminaron, dije, cuando la ceremonia de eufemismos tocó su última nota. Ahora escuchen algo simple. No hay regalo. Mi ático no es un trofeo familiar. Y si alguien firmó en mi nombre, que responda por falsificación. Artículo 243 del Código Penal. No hay mucho más que decir. ¿Nos amenazas?, preguntó mi padre, afilando el tono como un cuchillo. No, les informo. El gesto en su rostro cambió. Ya no era el anfitrión. Era el estratega que calcula pérdidas y ganancias con el pulso helado. Entendí que buscaba una salida elegante. En mi familia, la estética importa más que la verdad. Una salida elegante era salvar la noche, prometer hablar en casa, exhibirme lo justo para recordarme mi lugar y luego la alfombra, ese gran tejido que todo lo tapa. Pero esta vez no iba a haber alfombra, ni casa. Me llegó entonces un mensaje, de Lucía. Lista. Una sola palabra en la pantalla de mi teléfono, que vibró en mi muñeca como un latido clandestino. Alcé la vista. La vi al fondo, de pie, discreta, con un maletín delgado sujeto a la altura de la cadera. A su lado, un hombre de traje gris con una carpeta institucional color arena. Supe de inmediato quién era. El subdirector del registro, público, el ingeniero Aranda, a quien había conocido esa mañana a las 9:40, cuando formalizamos la anotación preventiva. Él había aceptado pasar a saludar si lo requería, como invitado, me dijo con esa prudencia de funcionarios que parecen pedir permiso al aire. No era aún el momento de desplegar pruebas. El guión que seguía, porque toda familia poderosa escribe un guión invisible. Dictaba que yo sonriera, cediera por esta vez y me fuera a casa a reflexionar. Pero yo tenía el mío. Y mi guión empezaba con algo más sencillo y radical. No mover un milímetro mi centro. Camila, dijo mi madre con una dulzura inquietante. Antes de que arruines la noche, dame la bolsa. ¿Perdón? Dame la bolsa, repitió. Es de Menones, Valentina. Te la prestó para combinar con ese vestido. Lo mínimo es devolverla ahora. Me miró con ese brillo corto que usa cuando afina un golpe. Entendí.
Quería exhibir que todo lo mío combina con lo ajeno, que hasta mi elegancia es prestada, que mi abundancia está siempre, de alguna manera, supeditada a la generosidad de los otros. Quería quitarme algo, un bolso, un símbolo, una cosa menos de la que aferrarme. Deslicé el broche. El sobre negro rozó mis dedos y sentí la textura del papel grabado. No iba a sacar nada. Aún no. Cerré de nuevo y con cuidado quirúrgico puse la bolsa en la mesa más cercana. Listo, dije. Ya no llevo nada de nadie. Mi madre sonrió, satisfecha. Por un segundo creyó que había recuperado el control. Mi padre, en cambio, percibió el hueco. Supe que olió el peligro cuando dejó de mirar a la gente y me miró a mí, únicamente a mí, como quien detecta una fuga de gas en una casa perfecta. Supe que, por primera vez en mucho tiempo, no entendía el mapa. Ese desconocimiento fue mi primer triunfo. El maestro de ceremonias, experto en salvar veladas naufragadas, avanzó con el micrófono. Tal vez, propuso con voz de terciopelo, podríamos brindar por los novios y seguir con el baile. Lo hubiera permitido. Pero entonces vi un detalle que lo cambió todo. En el borde del escenario, una crispación pequeña en el mantel blanco, como si algo se hubiera enganchado debajo. Un mozo intentaba, discretamente, liberar el anzuelo de tela. Se agachó, tiró, con cuidado, y el mantel cedió apenas, revelando un estuche de terciopelo gris con el logo de una notaría. No era el mío, no el sobre negro que yo guardaba en mi bolso. Otro. Sentí un nudo en la nuca. ¿Qué es eso?, pregunté, clavando la mirada en el mozo. Él me miró con ojos de cervatillo y luego miró a mi madre. Ella tardó una fracción de segundo de más en reaccionar. Nada importante, respondió, demasiado rápido. Mi padre carraspeó. Valentina apretó el ramo. La banda, obediente, subió el volumen una brizna, como si la música pudiera cubrir lo que el mantel ya había. Descubierto. Di 2 pasos. Me incliné y recogí el estuche. Era pesado, sólido. Lo abrí. Adentro, una carpeta con una cinta dorada y un sello en relieve. Notaría 12. El tipo de carpeta que se usa para lecturas solemnes. Había una hoja asomando con mi nombre, y debajo, lo que mi padre llama la belleza de la formalidad. Contrato de donación. Un documento listo, con espacios para firmas, con fecha de ese mismo día. Mi nombre estaba preimpreso como donante. El del novio de Valentina, como donatario solidario. La frialdad de los mecanismos bien aceitados me recorrió la espalda. Aun sin mi firma, ellos estaban preparados para el espectáculo, la lectura, la presión, la euforia de los aplausos, el no seas aguafiestas, la trampa del brindis. ¡Qué eficiente, mamá!, dije, y fue el único elogio que merecía. Es lo normal, contestó. Evitar trámites después. Hacerlo cuando todos están para testificar. Evitarnos viajes, tiempos. Es práctico. Práctico. Como una bofetada medida para no arruinar el maquillaje. Como un contrato prellenado para arruinar la libertad. Cerré el estuche. Lo coloqué sobre la mesa principal, con la misma suavidad con que una cirujana dejaría el bisturí. Miré a mi hermana y vi el temblor fino en sus labios. No era complicidad. Era miedo. El mismo miedo de todos nosotros, noche tras noche, menús tras menús. El miedo a ser el siguiente en la lista de lo que se entrega por el bien de la familia. Esto no va a ocurrir, dije. Mi madre dio un paso. Las cámaras de los teléfonos, discretas hasta entonces, surgieron como luciérnagas modernas. La gente huele el conflicto como se huele un pastel en el horno. Mi padre alzó una mano, pidiendo serenidad. Camila, bajemos el tono, sugirió. Nadie quiere hacer algo de lo que después nos arrepintamos. Habla por ti, dije. Yo no me voy a arrepentir. Entonces,
Como si el jardín hubiera obedecido a una señal secreta, las puertas de hierro junto a la pérgola se abrieron con un chirrido leve. Entraron dos figuras que parecían fuera de lugar en una boda. Lucía, en un traje negro impecable, y el ingeniero Aranda con la carpeta color arena contra el pecho. Dieron unos pasos seguros, sin prisa, sin pedir permiso. Los mozos se apartaron. Algunos invitados miraron a otro lado. Otros alzaron el mentón, fascinados. Lucía encontró mis ojos y desde la distancia apenas inclinó la cabeza. El ingeniero, más tímido, se acomodó las gafas. Yo sonreí por primera vez en toda la noche. Sentí la tensión en el aire, ese antes de un trueno donde todo es posibilidad. «Buenas noches», dije, tomando el micrófono como se toma una llave. «Hay algo que ustedes deben escuchar». El jardín, obediente, se inclinó hacia mí. Y justo cuando estaba a punto de pronunciar la primera palabra, cuando mis labios se abrieron sobre el filo de la revelación, una mano fuerte me arrebató el micrófono desde la derecha. No fue mi madre, no fue mi padre, fue el novio de Valentina. «Yo hablaré primero», dijo, con una sonrisa que no le conocía, y el jardín entero se quedó sin aliento. Capítulo 2. La voz del yerno perfecto Julián Arístegui sostuvo el micrófono con esa seguridad que solo se aprende en las salas de juntas. La muñeca floja, el codo ligeramente separado del torso, el gesto de quien sabe que la voz se proyecta mejor si el diafragma no está encarcelado. La sonrisa no le alcanzaba los ojos, pero tenía el brillo suficiente para encantar a suegros que confunden decencia con dicción. «Familia, amigos», empezó. «No quisiera que esta noche, que es la noche de Valentina y mía, se convierta en un campo de batalla, y menos por un malentendido». Hizo un pequeño silencio calculado. «Camila y yo hablamos hace meses. Ella, generosa como siempre, nos dijo: si ustedes lo necesitan, yo pongo mi ático». No fue un anuncio público. Fue una confidencia de hermana. Hoy, mis suegros solo repitieron eso, pensando en lo mejor para todos. El murmullo que siguió no fue unánime, pero sonó como un oleaje detrás de las mesas. Los arreglos florales, peonías, gardenias, astromelias, parecieron encogerse bajo la vibración de las conversaciones en voz baja. El mantel principal, pulcro como un lienzo extendido, reflejó una luz que me dio en la mejilla y me recordó, con ironía, el calor de la bofetada. Yo no respondí. Lo estudié con la calma con la que una restauradora mira un cuadro antes de tocarlo. Dientes blanqueados con zafiro, barba recortada como si cada pelo tuviera un contrato, el nudo de la corbata Windsor exacto, la tela de un azul sin nervio. La mano izquierda traicionaba un temblor mínimo, como el de un violinista al afinar una cuerda demasiado tensa. «Yo mismo», continuó. Le dije que no era necesario, que era mucho. Ella insistió. «La familia primero. Tengo mensajes, correos. No vine a exhibir nada, pero si se pone en duda mi palabra, sabré defenderla». Giró un poco el rostro hacia mí, apenas. Con respeto, por supuesto. El con respeto fue un lazo de seda para enredarme el cuello. Me devolvió, en un instante, a cenas en las que yo era la que no sabe entender los gestos, la que saca las cosas de proporción. Una escena perfecta con un papel para cada uno. Él, el yerno razonable. Yo, la hermana obstinada. Mis padres, los guardianes de los valores. Valentina, el centro radiante que justifica cualquier sacrificio. Si hay mensajes, dije, habrá metadatos. Y si hay metadatos, habrá tiempos. Y si hay tiempos, habrá verdades. Continúa, por favor. Lo invité a caminar hacia el borde de la tarima. Le regalé, con gesto mínimo, el escenario que necesitaba para la performance. Es una lección que me enseñó Lucía una vez, entre cafés y artículos del Código Civil. A veces, el mejor contraataque empieza por dejar que el otro hable un poco más. Julián hizo una señal al maestro de ceremonias. De algún lugar aparecieron 2 hojas impresas.
Alcanzo a distinguir un encabezado con mi nombre y fragmentos de texto en fuente sans serif. La primera línea. Si ustedes lo necesitan, yo pongo mi ático. Entrecomillado, comillas curvas. Debajo, un timestamp. 03:17 AM, 14 de abril. Noté el detalle como quien escucha una nota falsa en una orquesta impecable. Eran las 3 de la mañana, dijo Julián. Hablábamos de la presión de la boda, del alquiler, de empezar con el pie derecho. Camila escribió eso, y escribió otra cosa. Lo importante es que Valen esté tranquila. Alzó el papel. Nadie quiere presionar a nadie, Camila. Solo honrar tu palabra. Siempre es curiosa la manera en que algunos hombres aprenden el idioma de la manipulación afectiva. La palabra honrar, asociada a mi nombre, era un bisturí con filo en ambos lados. La dejé caer sobre la mesa mental donde estaba desarmando su juego. Aquella madrugada, yo volaba de Madrid a la ciudad. El ticket decía, despegue 00.05, aterrizaje estimado 05:42, uso horario GMT+1 a GMT6. Mi teléfono estuvo en modo avión hasta que el avión tocó la pista. No hay milagros que conecten mis dedos a un mensaje a las 03:17, a 8.000 metros de altura y con el modo avión activado. Lo supe con certeza de relojero. Y lo guardé. Las verdades útiles se revelan cuando ya han dado su mejor espectáculo. No antes. ¿Puedo? Pregunté, y tomé la primera hoja. La sopesé como si pesara algo más que papel. Busqué, en el pie de página, una firma, una cadena de correo, cualquier rastro de origen. Nada. Un print de conversación sin cabecera ni destinatario. El texto flotaba como una frase arrancada de un libro y pegada en otro. No vine a litigar formatos, Camila. Julián sonrió conciliador. Vine a casarme y a pedir que tu generosidad no se vuelva pólvora. Entonces hablemos de pólvora. Respondí. ¿Qué tal el puente de liquidez que pediste a Midas Capital el 22 de marzo por 8.7 millones? Sostuve su mirada. La cláusula tercera exige garantía real. Primer gravamen. Bien inmueble con valor comercial no menor a 14 millones. ¿Te suena? La sonrisa se endureció, lo justo. Mis padres no entendieron la cifra, pero sí el olor, el de un problema que no estaba en su mapa. Valentina me buscó con los ojos, confundida. El juez bajó lentamente la copa, como si el cristal pesara de golpe. Imagino, continué, sin ceder tono, que el ático de 420 metros con terraza en L cae perfecto en el Excel del fiduciario. A la banca le encantan los planos sin vida y las novias en su primer hogar con hipoteca ajena. Es poesía. Julián no respondió. Era demasiado pronto para que lo hiciera. Sabía, o intuía, que me había adelantado una casilla. No más. Y en el ajedrez social de mi familia, una casilla puede salvar o perder una reina sin que nadie lo note. Mi madre, rápida, retomó su guión. Camila, cariño, dijo. Todo eso suena muy técnico. Aquí nadie está hablando de deudas ni de bancos, solo de amor. Y de hacer lo correcto. Lo correcto, dije. Empieza por no falsificar mensajes a las 03:17 AM, cuando el avión de una hermana cruza el Atlántico. Un par de cabezas se giraron. La banda, obediente, dejó una base de piano que parecía pedir perdón por existir. El maestro de ceremonias buscó mi mirada, suplicante, como si yo tuviera en un dedo la perilla que regulaba el desastre. Julián levantó el micrófono. Nadie falsifica nada. Tengo más. Miró al mozo que, antes, había dejado ver el estuche gris. Por favor. El mozo, triste cómplice de tantas pequeñas guerras, le entregó la carpeta de la notaría 12. Julián la abrió como quien presenta un trofeo y mostró una carátula con letras en relieve. Acta de manifestaciones. Compromiso de donación. El sello seco en el margen quería convencer a los ojos antes que a la razón.
No es una donación, advirtió. Es una manifestación de voluntad, un paso preliminar, para no hundir la fiesta en trámites después. Está aquí la minuta de lectura, con tu nombre, con el mío, con los de tus padres y con el de Valentina. Extendió una hoja. Venía con un recuadro de firmas vacías, como pequeñas bocas abiertas. El texto mencionaba la intención de donar un inmueble identificado como Ático Dondi 301 de Torrearia, folio real 003-092 Dondi 301. Cité de memoria el folio, sintiendo la forma de cada dígito en mi lengua. En la esquina superior derecha, una fecha de ese mismo día. Las actas de manifestaciones, dije girando la hoja, son cabos sueltos vestidos de gala. El Código Civil prohíbe las donaciones de inmuebles sin escritura pública y aceptación expresa. Artículos 232 y 233. Forma y eficacia. Y la eficacia, Julián, no vive en papelitos solemnes, sino en el registro. Hice una pausa, ligera. Y ahí hoy yo dejé algo, un aviso preventivo que convierte tu intención en un adorno. El ingeniero Aranda, desde el fondo, carraspeó apenas, con esa timidez funcionarial de quien ha aprendido a no brillar. Lucía no se movió. Yo tampoco. No era el momento de ponerlos en primera línea. Había que dejar que el jardín, primero, discutiera solo. ¡Qué facilidad para volverlo jurídico!, ironizó Julián sin reírse. No todos son códigos. Hay familia, hay ética, hay contabilidad, dije. Tu empresa, Aristegui Foods, arrastra 3 órdenes de embargo precautorio levantadas por acuerdos extrajudiciales. Las cancelaste con standstill de 30 días. Me volví hacia mis padres. Ese hijo político impecable está a horas de necesitar un inmueble libre de gravamen para no perder liquidez. ¿Adivinan cuál? Mi padre me miró por primera vez como si fuera ajena. Le vi el cálculo sumarse y restarse detrás de las pupilas. Mi madre, en cambio, se aferró a su papel con uñas y esmalte. Basta de tecnicismos, Camila. Estás lastimando a tu hermana. Volteó hacia Valentina. Dile algo. Valentina dio un paso. La voz se le quebró en el primer intento. Lo intentó de nuevo. Cami, yo no sabía nada del préstamo. Solo me miró. Solo pensé que podría ser bonito vivir cerca de ti. El ramo gimió un poco en su mano. El jardín respiró un segundo. Fue suficiente para que Julián, experto en surfear emociones ajenas, montara de nuevo la ola. Yo también pensé eso, dijo. Y si hay un préstamo, es un puente normal. Todas las empresas sanas financian su crecimiento. No hay nada que ocultar. Claro, asentí. Y todos los puentes sanos piden primer gravamen libre. ¿Recuerdas la cláusula sexta? En caso de incumplimiento, ejecución inmediata sobre el bien dado en garantía, sin necesidad de juicio ordinario. Hermosa prosa. La gente no comprende, siempre los detalles técnicos, pero reconoce el olor de la trampa cuando alguien lo describe con poesía. Un señor del lado de los primos murmuró, «Caray». Una mujer de vestido champaña bajó el celular, decepcionada porque el drama ya no cabía en un video vertical. «Propongo algo», intervino el juez, con autoridad de bigote. «Este no es el foro para discutir. Brindemos por los novios, y los que tengan asuntos patrimoniales los ven el lunes con un notario». Me miró. «Nadie va a firmar nada hoy». Mi madre se giró hacia él, herida. «Usted vino a oficiar, no a dirigir el protocolo familiar». «Yo vine», dijo él, «a que nadie cometa un delito por presión social. Y créame, señora, un acta mal entendida a veces empuja a eso». La autoridad inesperada del juez fue una ráfaga fresca en una habitación cargada. En otras circunstancias, yo me habría aferrado a esa salida elegante. Pero el guión que yo escribí no incluía el lunes. Incluía la noche, el ahora, el temblor breve antes del rayo. «Perfecto», dije, y mi voz tejió una calma tangible. «Entonces hagamos algo cortito. 3 preguntas, Julián. Si las respondes,
Bajo del escenario y bailo Bésame mucho con papá. Se escucharon risas involuntarias. 1. ¿Cuál es el número de expediente con Midas Capital? 2. ¿Qué fecha de corte tiene el standstill? 3. ¿Quién firmó como obligado solidario? La máscara de serenidad de Julián no estaba hecha para preguntas de inventario. No las improvisa quien solo memoriza titulares. Abrió la boca. La cerró. Se pasó el pulgar por el borde del bigote incipiente. Miró de reojo a mi padre, como si buscara complicidad. No la encontró. No estás aquí para examinar a nadie, dijo al fin. Estás para celebrar a tu hermana. Estoy aquí, respondí, para que mi hermana no amanezca hipotecada por amor, y para que mis padres entiendan que mis bienes no son una extensión de sus decisiones. Di un paso atrás. Última oportunidad. Responde. El silencio pesó. Se podría haber oído caer una horquilla sobre el mármol. En la mesa de los amigos de Valentina, alguien dejó la copa fuera del posavasos y el vidrio hizo un sonido, pequeño, delator. Muy bien, dije. Como no respondiste, yo sí. Levanté el sobre negro que había dejado en la mesa vecina. Expediente. MC 220341. Corte de standstill. 5 de septiembre. Obligado solidario. Tu madre. Giré hacia mis padres. Y eso explica la prisa. Cuando la madre de un novio firma como solidaria, el reloj no late, cuenta. No miré a Valentina. Miré al ingeniero Aranda. Él asintió, con discreción, y dio 2 pasos hacia el frente. Su carpeta color arena parecía querer camuflarse con todo. Lucía se colocó a su lado. Los mozos, por instinto, despejaron un pasillo entre las mesas, como si fueran a pasar novios y pasara en realidad una ley. Esto, dije, no va a durar. Y como no va a durar, prefiero que acabe limpio. Ingeniero, por favor. Aranda alzó la voz, más alta de lo que imaginé en él. Buenas noches. Soy el subdirector del Registro Público de la Propiedad. Esta tarde se presentó e inscribió una anotación preventiva, folio real, 003-092-01, mediante la cual se prohíbe cualquier acto de disposición sobre el inmueble llamado Ático, 231, Torre Aria, por un plazo de 90 días, o hasta en tanto se resuelva el procedimiento principal. Se aclaró la garganta. A solicitud de la titular, la señorita Camila. Basta, cortó mi madre. Esto es un exceso. Es legal, dijo Lucía por primera vez. Y es elegante. Evita que ningún papelito se vuelva una navaja. Alguien aplaudió, tímido. Fue un aplauso solo, desorientado, que se deshizo en el aire como la espuma en una copa olvidada. Mi padre, con su educación de mármol, se guardó las manos en los bolsillos a la altura exacta de quien medita un retiro estratégico. Julián apretó los dientes, tanto que vi cómo el músculo macetero le dibujaba una línea dura en la cara. Valentina, pobrecita, tenía el ramo ya sin forma, las peonías heridas por tanta presión. Vamos a bailar, propuso el maestro de 1907 ceremonias, con un exceso de entusiasmo. La pista es de los novios. El primer acorde no alcanzó a salir. El jardín se detuvo con un sonido que no era sonido. La puerta de hierro, junto a la pérgola, volvió a abrirse. Entraron 2 figuras, distintas a las de Aranda y Lucía, traje oscuro, identificaciones en portachequeras. Uno de ellos, el más bajo, caminó directo hacia Julián con la precisión de quien ha hecho el trayecto antes, muchas veces. Buenas noches, dijo sin ceremonia. ¿Julián Arístegui? Julián se tensó. ¿Quién pregunta? Actuario, adscrito al juzgado 22 civil. Vengo a notificarle este requerimiento y a practicar embargo precautorio sobre bienes muebles hasta por la cantidad de... Consultó la hoja. 8.7 millones de pesos. Procedimiento 438-25.
Le tendió el documento. Está usted emplazado. El mundo, otra vez, se inclinó. La orquesta no tocó. El juez sostuvo el aire con una dignidad antigua. Mi madre dejó el clutch sobre la mesa, por primera vez desarmada. Valentina parpadeó como si algo cayera sobre sus pupilas. Yo tomé aire lentamente. La noche había cambiado de dueño. No te preocupes, le dije a mi hermana, apenas. Todavía no es el final. Y me giré hacia Julián. Es el principio del mío. Él apretó el acta con los dedos como si pudiera hacerla desaparecer por fricción. Me miró con un rencor nuevo, sin la máscara de yerno perfecto. Te vas a arrepentir, susurró sin micrófono. Cuida tus verbos, respondí. Los arrepentimientos son para quien firma sin leer. El actuario, fiel a su oficio, miró alrededor. Necesito 2 testigos de asistencia para la diligencia. El jardín contuvo el aliento, una vez más. Y fue entonces cuando mi padre, con una lentitud medida, dio un paso al frente y dijo: Yo firmo. La palabra cayó como una barra de hierro sobre el mármol. Capítulo 3. La firma de mi padre él. Silencio que siguió a la frase de mi padre no fue de alivio ni de comprensión. Fue un silencio denso, con bordes filosos, como si todo el jardín hubiera sido envuelto en cristal. Cada invitado se convirtió en estatua. Copas suspendidas a medio brindis, sonrisas congeladas, respiraciones contenidas. Yo firmo. Esas 2 palabras cayeron como un mazo en la tarima, y yo sentí que toda mi vida con él se comprimía en ese instante. No era una confesión ni un apoyo. Era una jugada. Siempre lo había sido. Miré a mi padre. Sus ojos grises, normalmente opacos, parecían ahora un lago agitado por corrientes que nadie más veía. No tenía la expresión de un hombre derrotado, sino la de un estratega que sacrifica una pieza para ganar un juego más largo. Con él, las palabras nunca eran lo que parecían. ¿Estás seguro?, pregunté, con voz clara, audible para todos. Él asintió lentamente. Alguien debe poner orden en este espectáculo, respondió sin titubear, y si se trata de dar testimonio, yo lo haré. El actuario extendió el documento. Mi madre se inclinó hacia él con un susurro que, aunque bajo, se esparció como un veneno. ¿Qué estás haciendo? Pero mi padre no la miró. Se limitó a tomar la pluma que el funcionario le ofrecía. La tinta azul trazó su nombre con una calma insultante. Eduardo Calderón de la Fuente. Las letras bailaron sobre el papel con una elegancia fría, como si no estuviera firmando una diligencia judicial en medio de la boda de su hija, sino un autógrafo en la servilleta de un admirador. Los invitados comenzaron a murmurar. La palabra, embargo, flotó en el aire, demasiado grande para una fiesta, demasiado técnica para los oídos que no sabían de leyes, pero demasiado poderosa para ser ignorada. Uno de los testigos ya está, anunció el actuario. Falta otro. Hubo un segundo de incertidumbre. Nadie quería ser parte del registro formal de aquel naufragio. Nadie, hasta que la voz de alguien inesperado atravesó el aire. Yo. Era el juez del civil, aún con su copa intacta sobre la mesa. Testificaré. El murmullo se transformó en oleaje. 2 autoridades en la misma mesa de banquete. Nadie recordaría ya el vestido de Valentina ni el color de las flores. Recordarían esa escena. Julián trató de mantener la compostura, pero el lienzo sudor le corría por las sienes. Intentó una sonrisa, pero se quebró en su propia mandíbula. Esto no es legal. Su voz se alzó un poco más de lo necesario, quebrando la ilusión de calma. Un embargo precautorio en plena boda. Es un abuso. El actuario no se inmutó. La ley no distingue entre fiesta y oficina, señor Arístegui. Usted fue emplazado. La diligencia debe cumplirse. Lucía, discreta, dio un paso al frente. El abuso es querer hipotecar bienes ajenos bajo la excusa de un matrimonio, dijo, con una serenidad quirúrgica.
Hoy quedó al descubierto lo que intentaban ocultar. Mi madre golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta», exclamó con voz aguda. «Esto es una humillación pública». Yo la miré con calma. «No, mamá, esto es justicia pública, muy diferente». Mi hermana dio un paso hacia mí, los ojos vidriosos, el ramo destrozado en sus manos. «Cami, por favor, no más». Su voz era un hilo, pero llegó hasta mí como un grito. Hoy debía ser mi día. La miré con ternura, aunque mi corazón ardía por dentro. Y lo será, Valen, pero con la verdad sobre la mesa. Prefiero que tu matrimonio empiece con transparencia, aunque duela, que con una farsa hipotecada. Ella tembló. Sus labios se abrieron como para responder, pero fue Julián quien la interrumpió. «No la escuches», dijo desesperado. «Camila solo quiere vengarse de todos nosotros porque nunca fue el centro. Siempre fuiste tú, Valentina, y no lo soporta». Su tono quebrado fue su condena. La máscara de yerno perfecto había caído, y lo que quedó era un hombre acorralado. Mientras Julián se hundía en sus propias palabras, noté algo en mi padre. La pluma aún descansaba en su mano, pero sus ojos ya no miraban el papel. Miraban hacia mí, fijos, como si midieran un muro invisible. Comprendí entonces que su firma no había sido un acto de traición ni de lealtad. Había sido una señal, un mensaje cifrado solo para mí. El tablero se movió. «Ahora es tu turno». Y lo confirmé cuando, al devolverle la pluma al actuario, sus labios apenas se movieron. «Tienes menos tiempo del que crees». Mi piel se erizó. No era un aviso vacío. Mi padre no hacía profecías, hacía cálculos. Y si él creía que el tiempo corría en mi contra, algo más grande que el embargo estaba en juego. Lo comprendí cuando Lucía, acercándose apenas, me susurró al oído. «Camila, encontramos algo en el registro. Pero no es solo el ático». Sentí un frío repentino en la nuca. «¿Qué más?», pregunté. Lucía no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos serios de abogada que mide cada palabra antes de dejarla salir. «Tus padres», dijo al fin, «movieron mucho más que tu propiedad». Y el mundo volvió a girar. Capítulo 4. Los bienes ocultos. El eco de las palabras. De Lucía se quedó suspendido en el aire como un péndulo que todavía no cae. «Tus padres movieron mucho más que tu propiedad». Por un instante el jardín entero desapareció. Ni los murmullos, ni las luces cálidas, ni el rostro crispado de Julián. Solo esa frase martillando en mi cabeza, dibujando un mapa de sospechas que de pronto cobraban forma. Lucía me condujo discretamente hacia un extremo de la tarima. El actuario y el juez seguían firmando la diligencia con mi padre, y mi madre discutía con un par de tíos que intentaban calmarla. Nadie reparó en nosotras. Ella abrió su carpeta y deslizó un documento hacia mí, oculto entre las solapas como si fuera un arma. «Mira», me señaló con la uña un folio. «No es solo el ático. Localizamos movimientos recientes en el registro. La casa de Cuernavaca, el terreno de Valle, Escondido, incluso la finca de San Miguel». Sentí que el aire se me espesaba en los pulmones. «¿A nombre de quién?». Lucía tragó saliva. «De una sociedad recién constituida, Inmobiliaria Horizonte Azul, representada legalmente por tu madre». La imagen fue inmediata. Ella, en una oficina notarial, con su vestido azul profundo y su sonrisa de porcelana, firmando papeles que convertían décadas de patrimonio familiar en fichas a su disposición. Me apoyé en la barandilla de la tarima. El terciopelo del vestido me pesaba como plomo. «¿Cuándo?», pregunté. «Hace 2 semanas, con movimientos simultáneos en 3 notarías diferentes. Bien calculado». Lucía bajó la voz. Y aquí lo inquietante. El capital social de esa inmobiliaria se conformó con bienes inmuebles aportados. Pero en las actas apareces tú como accionista minoritaria, con una firma que no es tuya. Un vértigo me recorrió. No solo me habían querido despojar del ático, me habían usado como cómplice involuntaria de un fraude. Volví la vista a mí, madre. Ella estaba de pie en medio de la pista,
como una actriz herida que se niega a abandonar el escenario. Hablaba alto, con frases que mezclaban indignación y victimismo. Mi propia hija, en la boda de su hermana, inventando cifras, difamando, manchando nuestro nombre. Algunos invitados asentían, atrapados en la marea emocional de su discurso. Otros evitaban mirarla, incómodos. Ella sabía jugar ese rol. La madre dolida, sacrificada, incomprendida. El rol que tantas veces me había hecho dudar de mi propia memoria. Pero ahora tenía pruebas, tenía documentos, tenía a Lucía, Valentina, en medio de todo, parecía un fantasma. El ramo destrozado pendía de su mano como un despojo. Su maquillaje se había corrido ligeramente, y sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero no encontrara el idioma correcto. Me acerqué. Valen, dije, suave. Ella levantó la vista. ¿Es cierto lo que dice Lucía?, preguntó con un hilo de voz. ¿Que mamá puso todo a su nombre? No pude responderle con medias tintas. Sí, y usaron mi firma. El golpe fue visible. Su cuerpo se encogió como si hubiera recibido un balazo invisible. Entonces, su voz se quebró. Entonces nunca fue por amor, ¿verdad? Esta boda también es un negocio. Me giré hacia el centro. El actuario terminaba de guardar los documentos del embargo. Julián mascullaba insultos que apenas lograban salir de sus dientes apretados. Mi padre, en cambio, mantenía la calma de siempre, esa calma que ahora entendía como una forma de cinismo. Tomé aire y avancé hacia el micrófono. El murmullo se redujo. Las cámaras de los invitados, ávidas, se alzaron de nuevo. Quiero que todos escuchen esto. Mi voz resonó con una firmeza que yo misma no me esperaba. Hoy no se trata de un ático. Hoy se trata de algo mucho más grande. Saqué del sobre negro la copia certificada que Lucía me había entregado. La escritura de constitución de Inmobiliaria Horizonte Azul, S.A. de C.B. La levanté en alto. Mis padres, dije, marcando cada palabra, transfirieron varias propiedades familiares a esta empresa recién creada. Lo hicieron con mi nombre como accionista, falsificando mi firma. Un murmullo de incredulidad estalló entre los invitados. El juez se puso de pie, alerta. El actuario detuvo su movimiento y miró el documento. Eso es difamación. Intervino mi madre, con voz quebrada pero firme. ¡Difamación pura! No, mamá. Abrí la escritura en la página de firmas y la mostré a todos. Esto no es difamación. Esto es caligrafía falsa. Lucía avanzó y colocó sobre la mesa otra carpeta, una pericial grafoscópica preliminar. El sello de la Procuraduría brilló bajo las luces del jardín. Los invitados se inclinaron hacia adelante, como si fueran jurado de un juicio improvisado. Mi madre, al ver el documento, palideció, pero mi padre sonrió. Apenas. Un gesto breve, casi invisible. Y entonces lo entendí. Él ya sabía que lo descubriría. Lo había planeado. Lo confirmé cuando murmuró, apenas audible para mí. Camila, todavía no sabes cuál. De todos los bienes es el verdadero botín. Un escalofrío me recorrió la espalda. Capítulo 5. El verdadero botín. El murmullo del jardín se volvió un oleaje incontenible. Invitados con copas en alto, celulares grabando en vertical, tíos opinando como si fueran notarios y primos susurrando cifras como si entendieran de leyes. Pero para mí, todo se apagó un instante en cuanto escuché las palabras de mi padre. Todavía, no sabes cuál de todos los bienes es el verdadero botín. Me acerqué lentamente hacia él. Lo observé como si lo viera por primera vez. El traje a la medida, el reloj suizo brillando en la muñeca, la serenidad marmórea de quien siempre aparenta estar 2 movimientos adelante. ¿Qué quieres decir?, pregunté, en un tono lo bastante alto para que todos escucharan. Él sonrió con la calma de un cirujano antes de hundir el bisturí. El ático, la finca, el terreno, son distracciones. El verdadero botín es la sociedad, la Fundación Calderón.
Sentí un vuelco en el estómago. La fundación era el emblema familiar, creada en nombre de mis abuelos para otorgar becas y apoyar hospitales. La joya moral de la familia. No, susurré. La fundación no se toca. Mi padre me sostuvo la mirada. Se toca todo, hija, todo. Lucía se adelantó, con el rostro tenso. Explíquese, señor Calderón. Él tomó la copa que aún reposaba, intacta en la mesa, y bebió un sorbo antes de contestar. La fundación es dueña de acciones, no de ladrillos. Acciones en empresas sólidas, discretas, rentables. Durante años fui transfiriendo participaciones. Nadie revisa demasiado a las fundaciones de beneficencia. Todos las alaban, nadie las audita. Se inclinó hacia mí. ¿Sabes cuántos millones se mueven cada año bajo su nombre? ¿Cuántos? Lo reté. Su sonrisa se ensanchó. 100. 20. Un murmullo de asombro recorrió el jardín como un trueno lejano. Mi madre intervino de inmediato, tratando de recomponer la narrativa. Es para el bien de todos, para asegurar el futuro de la familia, para proteger el apellido. Pero su voz sonaba más desesperada que convincente. Yo respiré hondo. El rompecabezas cobraba sentido. El ático era apenas el primer sacrificio en un tablero mucho más amplio. Ellos habían utilizado la fundación para blindar su imperio personal, disfrazándolo de filantropía. Lucía colocó otro documento sobre la mesa. Hace 3 días, registraron una modificación en los estatutos de la fundación. Me miró a los ojos. Agregaron una cláusula que permite disponer de los activos como aportación a sociedades hermanas. ¿Sabes qué significa? Que pueden desviar los fondos a Horizonte Azul. Completé, con la voz helada. El juez, que hasta entonces se había mantenido discreto, golpeó la mesa con el puño cerrado. Eso es un fraude a la beneficencia. Un delito grave. Valentina dio un paso al frente. Su velo se agitó como un estandarte roto. ¿Todo esto era para financiar tu empresa, Julián? Preguntó con la voz rota. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. ¿Me casé contigo? ¿Para ser la tapadera de un desfalco? Julián balbuceó. Valen, yo solo quería asegurar nuestro futuro. Con el dinero de los enfermos, Julián, gritó ella, y su voz atravesó el jardín como un cuchillo. Mi padre no se inmutó. Valentina, deja el drama. Este matrimonio es una alianza. Tú disfrutas los beneficios. Él se encarga de los riesgos. Así funciona el mundo. Yo no pude contener una risa amarga. No, papá, así funciona tu mundo. Y hoy ese mundo se está derrumbando. Lucía asintió y sacó un último as de su carpeta, un oficio sellado por la Secretaría de Hacienda. Camila, recuerda que me pediste verificar la fundación. Bueno. Su voz se elevó. Esta notificación establece una auditoría inmediata sobre la Fundación Calderón por inconsistencias fiscales. Se inicia el lunes. El golpe fue demoledor. El apellido Calderón, hasta esa noche sinónimo de prestigio, quedaba al borde del escarnio público. Mi madre se dejó caer en la silla más cercana, pálida. Julián estaba en silencio, con el acta de embargo aún en las manos temblorosas. Valentina lloraba sin disimulo. El juez observaba con gravedad. Y mi padre seguía de pie, erguido, con la copa vacía en la mano. Camila, dijo, con una serenidad perturbadora. Crees que ganaste, pero no entiendes. Yo nunca pierdo. Me clavó los ojos y añadió. Mañana, cuando despiertes, el consejo directivo de la fundación ya no estará bajo tu alcance. El frío me recorrió entera, porque comprendí que él aún tenía un movimiento oculto, uno que podía borrar todas mis victorias de esa noche. Capítulo 6. El consejo en la sombra. Las palabras de mi padre resonaron como un eco metálico. Mañana, cuando despiertes, el consejo directivo de la fundación ya no estará bajo tu alcance. Un estremecimiento recorrió el jardín. Yo sabía que él no amenazaba a la ligera.
Cuando hablaba de consejos, no eran simples reuniones de directorio. Eran golpes de estado en miniatura, ejecutados con precisión de cirujano. Lucía, rápida como un bisturí, se inclinó hacia mí. Camila, si ya convocó al consejo, significa que consiguió firmas de anticipado, seguramente notariales. ¿Quiénes están en el consejo además de mis padres?, pregunté. 3 nombres. De siempre, el doctor Millán, tu tía Sofía y un representante del banco. Lucía apretó la mandíbula. Si los tiene a todos alineados, puede blindar la fundación antes del lunes. Mi madre levantó la voz, como si leyera un guión aprendido. Exacto. El consejo votará. Y tú, Camila, aunque grites y patalees, serás minoría. Ella se acercó a mí con ese aire de actriz de teatro clásico y me susurró, lo bastante alto para que varios lo escucharan. A veces es mejor ser parte de la victoria que enemiga del imperio. No pude evitar sonreír con ironía. ¿Imperio? Mamá, lo llamas imperio cuando la palabra correcta es fraude. El juez, incómodo, carraspeó. Señora, lo que su hija dice tiene peso. Si ese consejo autoriza desvíos de fondos, hablamos de responsabilidad penal. Mi madre se volteó hacia él con la fiereza de un halcón. Usted no entiende. Aquí no se trata de leyes, sino de familia. Y ahí está el error, dije, interrumpiéndola. Confundir familia con propiedad. Mientras discutíamos, Julián, aún con el acta de embargo en la mano, encontró un resquicio para recuperar protagonismo. El consejo no se reunirá en la oficina, dijo con un brillo venenoso en los ojos. Ya se está reuniendo, aquí mismo. El murmullo fue inmediato. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él alzó la vista hacia la mesa principal. Ahí estaban mi tía Sofía y el doctor Millán, intercambiando miradas. En sus manos, discretamente, había carpetas de cuero con logotipos de notaría. Lucía exhaló con rabia. Es un consejo itinerante. Lo convocaron en la boda. Van a intentar legitimar el traspaso de los fondos esta misma noche. Valentina, entre lágrimas, se acercó a mi madre. ¿Es cierto? ¿Trajeron las actas a mi boda? ¿Todo esto era solo un escenario para firmar papeles? Mi madre intentó acariciarle la mejilla, pero ella retrocedió. Responde. El silencio de mi madre fue la respuesta más cruel. Yo di un paso al frente. Mi voz cortó el murmullo como una espada. Entonces será aquí mismo. Si quieren un consejo, que sea público. El juez se puso de pie. Como fedatario puedo atestiguar. Si va a haber una votación, será legítima y se dejará constancia. Mi padre me miró, satisfecho, como quien reconoce que su alumna ya juega en ligas mayores. Perfecto, Camila. Alzó la mano. Que se reúna el consejo. Los invitados, fascinados, se agruparon alrededor de la mesa principal, como si asistieran a un espectáculo teatral. El actuario se mantuvo firme, listo para registrar lo que fuera necesario. El doctor Millán acomodó sus lentes y desplegó un documento de 15 páginas. Orden del día. Aprobación para transferir activos de la Fundación Calderón a Inmobiliaria Horizonte Azul. Mi corazón se aceleró. Esa era la batalla definitiva. Lucía me pasó un sobre sellado. Es la auditoría fiscal. Y también la constancia de tu inscripción como presidenta suplente del Consejo. La ingresamos hace 48 horas. No saben que ya está vigente. La miré con gratitud. Entonces hoy no soy minoría. Hoy soy la voz que faltaba. Los miembros del Consejo tomaron asiento. Las plumas estaban listas. El juez preparó su acta. Mi padre sonrió, convencido de que aún tenía la mayoría en sus manos. Pero yo abrí el sobre, coloqué el documento sobre la mesa y declaré: antes de votar, se debe reconocer la nueva composición del Consejo. Desde 1900, hace 2 días, yo soy presidenta suplente con voz y voto. El rostro de mi madre se desfiguró. El de mi padre, por primera vez en años,
mostró una grieta de sorpresa, y el jardín entero contuvo la respiración. Capítulo 7. La votación del 100%. Consejó el aire en el jardín se volvió denso, casi irrespirable. Los invitados ya no parecían asistentes a una boda. Eran un jurado improvisado, expectante, con celulares listos para registrar la caída de un imperio. El juez, de pie junto a la mesa principal, golpeó suavemente con la copa como si fuera un mazo. Se reconoce la solicitud. Vamos a proceder. Abrí el sobre sellado y extendí la constancia firmada por la Secretaría de Gobernación. El documento brilló bajo las luces como un arma de filo pulido. Aquí está la inscripción protocolizada, en el registro de asociaciones, anuncié. Desde hace 48 horas, soy presidenta suplente del Consejo Directivo de la Fundación Calderón. El actuario asintió y tomó nota. Doy fe de la autenticidad del documento. El doctor Millán se inclinó sobre sus papeles, nervioso. Esto cambia las proporciones del consejo, murmuró. Lucía sonrió apenas. Exacto. Ahora somos 3 contra 3. Y el voto de calidad lo tiene ella. Mi madre se levantó de golpe, golpeando la mesa con los nudillos. Esto es una traición. Su voz sonaba rota, más emocional que estratégica. Yo soy la presidenta legítima. Lo eras, corregí mirándola a los ojos, hasta que los estatutos permitieron una suplencia para garantizar transparencia. Estatutos que tú misma firmaste, mamá. El golpe fue letal. Ella se desplomó en su silla, como si el aire la hubiera abandonado. Mi padre no perdió la compostura. Al contrario, se reclinó en la silla, cruzó las manos sobre la mesa y me miró con ese gesto calculador que tantas veces me había hecho sentir pequeña. Bien jugado, Camila, dijo. Pero recuerda, los movimientos que valen no se hacen sobre la mesa, sino debajo de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era su forma de advertirme que aún tenía un plan oculto. El juez alzó la voz. Se procede a votar la transferencia de activos de la Fundación a Inmobiliaria Horizonte Azul. El doctor Millán, dudoso, levantó la mano a favor. Mi tía Sofía lo imitó, aunque evitó mirarme. Yo levanté la mía en contra. Lucía, con poder notarial delegado, hizo lo mismo. El representante del banco se aclaró la garganta. Considerando los riesgos reputacionales, voto en contra 3-2. Todos miraron a mi padre. Él no levantó la mano. Me abstengo, dijo con voz firme. El juez asentó. 3 votos en contra, 2 a favor, 1 abstención. La moción queda rechazada. Un estallido de murmullos recorrió el jardín. Algunos invitados aplaudieron tímidamente. Otros se miraban incrédulos. Julián, desesperado, se puso de pie. «Esto es ilegal. Mi empresa depende de esos activos». El actuario lo miró con serenidad profesional. Su empresa ya está embargada, y ahora, sin la fundación, no tiene salvavidas. Valentina se levantó también, pero no para defenderlo. Su voz temblaba de rabia. «Me engañaste. No solo a mí, a todos». Se quitó el anillo de boda, aún caliente en su dedo, y lo dejó sobre la mesa. Este matrimonio se terminó antes de empezar. El anillo rodó hasta detenerse frente a Julián, que lo miró como si fuera un grillete. Yo esperaba verlo impasible, pero no. Por primera vez, mi padre apretó los puños. El músculo de su mandíbula se tensó. «Camila», dijo con voz grave. «No entiendes lo que acabas de hacer». «Al contrario, papá». Lo miré directo. Por primera vez entiendo todo. Su mirada era un océano oscuro. No ira pura, sino un cálculo enloquecido, como si buscara en su mente un atajo que lo salvara. El juez cerró el acta y la firmó con trazo firme. La votación queda registrada oficialmente. Respiré hondo. Había ganado la primera gran batalla. Pero justo cuando empecé a sentir la victoria, Lucía me deslizó una nota doblada en la mano.
Su letra, clara y rápida, decía: «Hay una cuenta en Suiza vinculada a la fundación. Encontramos transferencias de hace 3 días. Montos: 40 millones de euros». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y mi padre, como si supiera lo que acababa de leer, me dedicó una sonrisa fría. Capítulo 8. El peso de la verdad. El papel que Lucía me había deslizado ardía entre mis dedos. 40 millones de euros. La cifra no era solo dinero. Era una bomba atómica enterrada en la fachada respetable de la Fundación Calderón. Mi padre lo sabía. Por eso sonreía. No era la sonrisa de un hombre derrotado, sino la de un general que ha hecho estallar un puente, mientras el enemigo celebra su victoria. «Ese dinero ya no está bajo tu alcance, Camila», dijo con calma perturbadora. «Ni bajo el de este consejo. Voló a un lugar donde ningún actuario ni juez podrá tocarlo». «¿Suiza?». Lo enfrenté, mostrando la nota. «¿Cuentas a nombre de una fundación de beneficencia?». «Eso es lavado de dinero, papá». Algunos invitados ahogaron exclamaciones. El juez se irguió, serio. «Señor Calderón», dijo con tono grave, «lo que su hija afirma es un delito federal». Mi padre alzó la copa vacía, como si brindara con fantasmas. «Yo no afirmo nada. Ella lo hace, sin pruebas, solo con papeles, sueltos». Lucía avanzó y colocó otro documento sobre la mesa. «No son papeles sueltos. Aquí está el rastreo bancario preliminar, firmado por la Unidad de Inteligencia Financiera». El golpe fue definitivo. Los murmullos ya no eran curiosidad, morbosa, eran indignación. Mi madre, hasta entonces estoica, dejó escapar un sollozo. Se cubrió el rostro con las manos enguantadas. «¿De verdad, Eduardo?», susurró, como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Él no respondió. La ignoró con la frialdad de quien ya no necesita cómplices. El juez pidió silencio. Dada la magnitud de lo revelado, levanto acta para remitir todo lo acontecido al Ministerio Público. Me miró. «Y conste en actas que la señorita Camila Calderón ha entregado pruebas documentales que ameritan investigación inmediata». El actuario firmó. Lucía firmó. Yo firmé. El sonido de cada pluma contra el papel era un clavo en el ataúd del imperio de mis padres. Valentina, aún temblando, se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos, pero había una claridad nueva en su mirada. «Cami». «Gracias». Su voz era un susurro roto. «Por fin veo quiénes son». La abracé. No para consolarla, sino para sellar un pacto silencioso, que nunca más cargaría, sola con el peso de esa familia. Julián, derrotado, intentó salir del jardín, pero 2 agentes de civil lo interceptaron. El actuario los había solicitado como medida precautoria. «Señor Arístegui», dijo uno de ellos, «queda usted bajo custodia por la diligencia de embargo». El yerno perfecto salió esposado de la boda que había planeado como su trampolín. Los invitados grabaron sin pudor. Su imagen circularía en redes antes de que amaneciera. Mi madre seguía en silencio, devastada. Mi padre, en cambio, mantuvo la frente erguida. «Esto no acaba aquí, Camila», me dijo, con voz baja, casi íntima. «Puedes ganar la batalla, pero la guerra nunca termina». Lo miré fijo, sin parpadear. «La guerra sí termina, papá. Termina cuando dejas de tener soldados. Y hoy todos te abandonaron». Él no respondió. Bajó la mirada por primera vez en mi vida. El jardín quedó en silencio. Las luces cálidas parecían más suaves, menos teatrales. Respiré hondo y hablé para todos, no solo para mi familia. Durante años pensé que la lealtad se medía en sacrificios, que callar era amar, que ceder era respetar. Hoy entendí que el verdadero amor propio empieza cuando dices basta. Alcé la vista hacia las cámaras de los invitados. Hoy no solo defendí un ático, defendí mi voz. Y si ustedes, alguna vez,
Se sienten obligados a entregar lo que es suyo en nombre de una falsa lealtad. Recuerden que no están solos. Respiré profundo, dejé el micrófono sobre la mesa y con una calma que nunca antes había sentido, sonreí. Gracias por escuchar mi historia. Si quieren conocer más relatos de cómo el silencio se convierte en poder, sigan aquí conmigo. Porque cada traición es la chispa de una nueva victoria. La música volvió a sonar. No un vals, sino un bolero suave. La boda había terminado, pero mi vida acababa de comenzar.